hoy nos acompaña el doctor Sócrates Bautista, quien es gastroenterólogo, presidente de la Fundación Dominicana de Crohn y Colitis. Y hoy el tema es diarrea crónica. Buenos días, doctor. Bienvenido a Cátedra Médica. Gracias, buen día a todos. A la gente que nos escucha, usted, si tiene alguna inquietud con relación a su salud gastrointestinal, usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, el tema del día de hoy, yo no sabía que existía eso de diarrea crónica. La gente habla de estreñimiento crónico, pero diarrea crónica. ¿Cuándo se considera que un paciente está en un proceso de diarrea crónica? Bien, buen día de nuevo. Para contestar tu pregunta, lo primero que hay que saber que la diarrea es un síntoma, no es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, la diarrea se define como el aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia de las heces fecales por encima de 200 gramos en 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente tiene más de 200 gramos en 24 horas, el facultativo tiene que estudiarle el intestino delgado. Y si tiene menos de 200 gramos, debe de estudiarle el colon, que es el intestino grueso. Fíjate. ¿Cómo es? Ah. Yo no me sabía eso. Pues sí, entonces el volumen de las heces tiene que ver mucho por dónde nosotros debemos de enfocar los estudios. Hay enfermedades del intestino delgado que producen diarrea y por ende son diarreas voluminosas. Mientras que las del colon es lo que le llamamos nosotros pseudodiarrea. O sea, son, vamos a poner esputos fecales. Que el paciente tiene mucho deseo de ir al baño, pero va muy poca cantidad. O sea, puede que el paciente vaya varias veces al baño, pero sí, se queda con esa puede sensación. Ir 20 veces, pero no llega a 200 gramos en 24 horas. Siguiendo en la misma línea que llevas, 200 gramos sería, para que el público se haga una idea, el equivalente a qué. O sea, una vejiga llena, un litro, más o menos, equivalente a qué. Bueno, un litro tiene 1000 gramos y sería menos de la cuarta parte de un litro. O sea, entonces, en 24 horas. La cantidad. El peso. El peso. Sí. Entonces, si es menos de la cuarta parte de un litro, estamos hablando del intestino grueso. No, sí, del intestino grueso. Pero si es más de ahí, es el intestino delgado. Ok, continúa. Bien, entonces se divide en aguda y crónica. Aguda es cuando el paciente tiene la diarrea por menos de 30 días y crónica es cuando pasan los 30 días con diarrea. Esa es la... Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que examinar al paciente y buscar el diagnóstico de por qué el paciente tiene diarrea. Y ahí entonces es que nosotros tenemos que abrir una llave y empezar a entrar patologías posibles para poder hacer un diagnóstico eficaz. 30 días, eso es mucho, doctor. 30 días. Un paciente puede durar 30 días con diarrea sin ponerle importancia a eso. Yo tengo pacientes con años. ¿Con diarrea? ¿Con años? Con diarrea y no le hacen el diagnóstico. ¿Es difícil establecer el diagnóstico? Sí, a veces sí. A veces es muy fácil, pero a veces es difícil. ¿Qué lo complica? Bueno, complica mucho que generalmente aquí en el país no trabajamos en equipos. A veces tú tienes un paciente con una diarrea, vamos a poner 6 meses con diarrea, y ya tú identificaste que es el intestino delgado. Y tú le tomas una biopsia al intestino delgado a través de, le hace una endoscopía y la segunda, tercera porción de duodeno le hace biopsias. Y
el patólogo te dice, mira, esto es indeterminado. Entonces, está en el contexto de la historia clínica que tú le hagas al paciente, si el problema puede ser alguna intolerancia al gluten, si el problema puede ser una giardiasis, por ejemplo, que actúa a nivel del intestino delgado, si el problema puede ser una mala absorción por una enfermedad infecciosa que se llama enfermedad de Whipple. O sea, hay un sinnúmero de patologías que son difíciles. Si puede ser tumoral, si puede ser por un sobrecrecimiento bacteriano, si puede ser porque el paciente tenga una insuficiencia pancreática. O sea, hay muchas, ¿cómo te digo? Muchas causas que pueden provocar diarrea. Ahora bien, todo se desprende de una buena historia clínica. Y nosotros tenemos que examinar al paciente, interrogar al paciente, saber qué está la característica de las heces, porque no es lo mismo una diarrea que una pseudodiarrea, como te dije al principio, sí, pero no es lo mismo una diarrea colerética que una diarrea con esteatorrea. Eso es. Y explique esos términos, doctor. Vamos a detenernos ahí. Fíjate qué pasa. En el intestino delgado, por ejemplo, es la parte, al nivel de la gastroenterología, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes. Entonces, nosotros tenemos patologías que pueden alterar la mucosa del intestino delgado, pero ahí también se produce la digestión. A nivel del páncreas y a nivel de las vías biliares, por ejemplo, sale para la digestión de la grasa, para ponerte un ejemplo, nosotros ingerimos los alimentos por ahí con triglicéridos. Entonces, cuando esos triglicéridos llegan al intestino delgado, no se pueden absorber como triglicéridos, sino como partículas más pequeñas que se llaman monoglicéridos. Entonces, para poder absorberse, hay una enzima que sale del páncreas que se llama lipasa y las sales biliares y agarran esos triglicéridos y los convierten en partículas más pequeñas que se llaman monoglicéridos y forman un paquete que se llama micelas. Y así, a través de los ganglios linfáticos del enterocito, o sea, de las células intestinales, entra y ahí se convierten de nuevo en triglicéridos. ¿Entiendes? Entonces, ese es el mecanismo por el cual se digiere la grasa. Entonces, cuando tú ingieres alimentos grasos, que eso al final, hay un ciclo que se llama ciclo de Krebs, que es lo que te va a provocar adenosiltrifosfato, o sea, el ATP, y eso es lo que te va a dar la energía en el cuerpo. Esa es la gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Que si un individuo va al baño y las heces están llenas de grasa, que es lo que nosotros llamamos esteatorrea, es porque ahí hubo un problema para la digestión o para la absorción de la grasa. Entonces, o hay un problema en las enzimas, que el páncreas no está secretando eficientemente las enzimas, o hay un problema en la mucosa donde se absorben esos alimentos, ese nutriente, que en este caso sería la grasa. O sea que atendiendo al aspecto de las heces, pues se puede determinar de dónde viene el problema y poder hacerlo. Claro. Otra, por ejemplo, un paciente, hay otro tipo de diarrea que es la secretora. Entonces, la diarrea secretora
se produce generalmente cuando hay nosotros tenemos a nivel del intestino, nosotros secretamos y reabsorbemos agua, pero también electrolitos. O sea, nosotros tenemos un equilibrio que se va manteniendo, la secreción y absorción. Entonces, a veces hay bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica, que es muy frecuente, Sí. o el cólera, el Vibrio cholerae, que te producen una activación de algo que se llama MP cíclico en el intestino por la toxina de esas bacterias, y eso hace que el individuo, las sales, sodio, potasio, cloro, se secrete, pero no se reabsorba. Entonces, al secretarse, sale unas heces que parecen agua de arroz. Y el individuo, todo el agua que tienen dentro de las células, empieza a salir. Y al salir, el individuo se pone como una pasa rápidamente. Claro, porque entonces, eso lo puede llevar a la muerte. Por eso, en los pacientes, por ejemplo, que tienen cólera, hay que empezar inmediatamente a entrarle líquido y a llevar un equilibrio de cuánto está saliendo y cuánto. Por eso se le pone una cubeta a veces abajo para ir midiendo y nosotros ir compensando. En eso que usted acaba de mencionar, doctor, es importante porque usted decía al principio que muchos pacientes llegan a consulta cuando ya tienen 1 año, 6 meses con una diarrea crónica. Entonces, que usted pudiera hablar del riesgo que puede tener esto para la salud, porque usted ha dicho el paciente incluso puede morir. Que nos hable sobre los riesgos. Esto que yo te hablé ahora de la diarrea secretora generalmente es una diarrea aguda. Aguda, sí, que esa te mata en un santiamén. Me recuerdo yo que los pacientes decían en la unidad de cólera de allá del Mocoso Puello, es que no me da ni ni tiempo de cambiarme la ropa interior. Es así. Sí. Cuando en el 90, yo estaba haciendo mi residencia en Argentina, y en Perú hubo un brote de cólera entre el 90 y el 91. Y toda Latinoamérica se puso en QAP, como dicen, y en el hospital mío hicieron una unidad para tratar esos pacientes. Entonces, con el equipo de infectología, pusieron unos cáteres con un agujero abajo y una lata con cloro abajo para tratar ese tipo de pacientes. Eso se hizo aquí también. Al final llegaron como 2 pacientes nada más y no pasó más de ahí. Y donde yo vi realmente cólera fue aquí cuando el brote que hubo en Haití. Entonces pasó aquí, que era inevitable que pasara. Claro. Y ahí tuvimos más experiencia con este tipo de pacientes. Eso fue en el 2010, ¿verdad? Sí, como fue después del terremoto, que fue en el 10. Sí, exacto. Sí, ¿fue después o antes? No, después. Sí, fue después. Sí. Entonces, el otro tipo de diarrea es la diarrea osmótica. La diarrea osmótica es, nosotros manejamos, por ejemplo, en el intestino delgado alrededor de 9 litros de agua entre la absorción y la reabsorción. Y hay muchas personas, por ejemplo, los fines de semana, que tienen un asado, se toman todo lo que quieren y manejan un volumen de agua mayor de los 9 litros, que nosotros acostumbramos a manejar. Entonces, si son 9 litros que el organismo va a secretar y a reabsorber, entonces si son 12, los otros 3 van a salir. Entonces eso le da una diarrea
importante, generalmente los lunes lo vemos, ese tipo de pacientes. Y tú le haces, tú no le encuentras parásitos, tú no le encuentras nada. Y lo que hay que hacer con esos pacientes es hidratarlo y suspenderle la vía oral. Y con tú suspenderle la vía oral, la diarrea se para. Esa es la diarrea osmótica. Cuando Es usted la más habla benigna de todo. suspender la vía oral, Es quiere que no decir coma que nada. no puede tomar nada. Entonces, la A hidratación... veces le damos dieta líquida Ok. o le podemos poner una solución. Ok. Pero eso es por Pero la eso- Arturo Pípora que se da. Exacto. Ok. Eso nosotros lo veíamos mucho también allá con el tema de los asados. Sí, ok. Que se sentaban a la 1 de la tarde y todavía a las 6 estaban comiendo. Entonces, ella, tú sabes, ese era muy, Eso era un muy lío frecuente, después. un ritual. Entonces, ese es más o menos a grosso modo de cómo nosotros vamos identificando Cada tipo. la característica de las heces y cómo nosotros, sabiendo lo que hay, vamos a ir buscando. Entonces, en el tema de la diarrea crónica, por ejemplo, hay pacientes que le hicieron un trasplante renal. Ponerte un ejemplo que yo veo muy frecuente. Hicieron un trasplante renal y los inmunosuprimieron. Hay un medicamento que se llama Miofort. Ay, dije el nombre comercial. Que puede darle diarrea al paciente, pero un hipertenso, yo tengo hipertenso, por ejemplo, que tienen, yo vi una no hace mucho, que tenía 2 años con una diarrea y estaba tomando una droga que se llama Olmesartán, que es excelente para la hipertensión arterial, pero eso produce un síndrome de mala absorción en algunos pacientes, no en todos. Y tienen diarrea por el medicamento, la presión. No por alguna situación en su No porque organismo. tengan ningún problema, pero esos individuos pierden peso, porque también el que tiene un síndrome de mala absorción tiene signos característicos. Una es, se le cae la fragilidad capilar, o sea, se le cae el pelo, se le ponen muy fino el cabello. 2, resequedad importante en la piel, pérdida de peso, disminución de la agudeza visual en la noche, sobre todo por deficiencia de vitamina A. Le pueden salir boquera, que es la llamada queilitis angular, técnicamente hablando, pero todo el mundo la conoce como boquera. Todo eso por deficiencia vitamínica. Entonces, fíjate cómo nosotros tenemos que ir buscando. Ahora, ¿quién es que más produce a nivel universal diarrea crónica? Los pacientes que tienen enfermedad celíaca. Los pacientes con enfermedad Sí, celíaca. porque el 1% de la población mundial es celíaca. Sí. Pero hay un problema que más del 80% no lo sabe. Ahora, el tema de la dieta libre de gluten no es una moda. La enfermedad celíaca es la enfermedad genética provocada por la mutación de 2 genes. Uno se llama HLA-DQ2 y el otro se llama HLA-DQ8. Y el individuo crea anticuerpos contra proteínas del trigo, cebada y centena, que se llama gluten. Y hay unos anticuerpos que se llama transglutaminasa, otro antiglianida deaminada y otro antiendomicio que aumentan cuando el individuo. Entonces eso hace que se produzca en el intestino delgado un aplanamiento de las vellosidades y malabsorban nutrientes, sobre todo grasa. Entonces tienen esteatorrea. Pero hay un grupo de pacientes que no tienen esa condición. esa condición que es la clásica de la Sí. enfermedad celíaca clásica. Entonces, lo que se manifiestan generalmente con distensión abdominal. Si son mujeres, generalmente tienen una menarquia, o sea, una primera menstruación tardía. Sí. Casi siempre a 15, 16 años, son bajas de estatura. Y a nivel ginecológico,
tienden a tener abortos a repetición. Entonces, cuando un ginecólogo está investigando a una persona porque tiene problemas, que ha tenido 3 o 4 abortos, o tiene problemas para embarazarse y está anémica, por ejemplo, tiene que pensar en que podría ser una enfermedad celíaca. Fíjate. Sí, es más complicado de lo que se ve desde arriba. La repercusión se va mucho más, y el tratamiento es dieta libre de gluten. Con eso tan simple ya el paciente puede mejorar. Es que eso no es simple. No es tan simple. Hay que realmente hacer la dieta como es. Y eso tiene que ser con un nutricionista experto. Pues yo tengo pacientes celíacos y beben cerveza algunos. Entonces cuando beben cerveza llegan descompensados. Entonces la enfermedad celíaca produce un aplanamiento de las vellosidades. Y si tú le metes gluten, eso no va a mejorar nunca. Claro. Entonces el individuo sigue en deficiencia. Entonces empieza con osteopenia, después entra en osteoporosis. Si no se le diagnostican, por ejemplo, desde niño, se quedan bajitos. Ahora, si tú se lo diagnosticas desde niño y le da, es el muchacho atlético del colegio, porque es el que mejor se alimenta. Ah, claro. Se educa desde niño, es más fácil. Es más fácil en los niños que tú diagnosticarlo. Claro. Pero, por ejemplo, yo tengo pacientes que no pudieron tener hijos y le diagnostiqué ya cuando era demasiado tarde la enfermedad. Entonces, y toda su vida sufriendo, y todo el mundo le decían que era colon irritable, que era muy nerviosa, y no era nerviosa. El ginecólogo le hacía de todo y no le encontraba nada ginecológicamente de por qué no y por qué abortaba. La importancia del diagnóstico oportuno. Entonces, el tema diarrea es lo mismo que cuando hablamos de estreñimiento. Hay que hacer un diagnóstico. Y si usted tiene una diarrea, sobre todo en más de 30 días, puede ser una enfermedad celíaca, puede ser una enfermedad de Crohn, puede ser una colitis ulcerosa. Si eso se acompaña de anemia, si eso se acompaña con baja estatura, si eso se acompaña con menarquia, que es la primera menstruación tardía, si eso se acompaña con una disminución de la talla del paciente, hay que pensarlo. Hay que pensar que puede ser una de esas enfermedades, sobre todo en los niños. Cuando el niño no llega al percentil y está por debajo, y usted lo ve que está anémico, señor, piense en que puede ser celíaco, o piense que ese niño puede tener una enfermedad de Crohn. Para ponerte un ejemplo. Entonces, cuando un niño no crece, no es nada más porque hay que darle hormona de crecimiento. Porque, por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad de Crohn y tú le das hormona de crecimiento, esas son enfermedades que pueden ser neoplásicas. Y si el paciente tiene una displasia y tú le pones hormona del crecimiento, entonces el tumor va a crecer más rápido. Entonces, tenemos que estar bien claro de dónde nosotros estamos nadando cuando hay una diarrea crónica. Por eso es tan difícil, Sócrates, en el contexto de la enfermedad, de la enfermedad diarreica, vamos a ponerlo general, de gastroenterología, ¿qué prevalencia tiene el tema del que estamos hablando, la diarrea crónica? Bueno, mira, yo te hablé que, por ejemplo, la enfermedad celíaca, el 1% de la población mundial es celíaco. Recuerdo muy bien. Pero el 80% no lo sabe. Ahora, la diarrea puede venir por cualquier problema. Para ponerte un ejemplo de estadística que nosotros tenemos, ahora mismo, en enfermedades inflamatorias intestinales, diagnosticado y en tratamiento con alto costo y todo, tenemos alrededor de 1.500 pacientes aquí en República Dominicana.
Tanto. Y eso va creciendo. ¿Mm? Entonces, el paciente que tiene colitis ulcerosa tiene una pseudodiarrea casi siempre. Porque ese paciente va muchas veces al baño, a veces hasta se le sale. Pero son pseudodiarrea. ¿Mm? El Crohn, sobre todo el delirium terminal, puede el paciente tener sobrecrecimiento bacteriano y ese tener una diarrea. Entonces, genéricamente, yo no te puedo dar un dato estadístico aquí en República Dominicana de qué es lo que está pasando con la diarrea, de cuál es la prevalencia, sobre todo acá en República Dominicana. Quizá nosotros somos centro de referencia y a nosotros nos llegan y nosotros los estudiamos. Claro. Pero hay que ver qué está pasando, sobre todo en la atención primaria, y qué está pasando con los internistas. Para nosotros habría que hacer un estudio y ver cuál es la situación en República Dominicana, porque sería un buen estudio. Pero en esto, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria nosotros sabemos, pero en las otras patologías habría que estudiar los pacientes. Y de hecho, ahora mismo se está haciendo un diplomado, que yo lo hice el año pasado, en enfermedad celíaca, y lo están haciendo un grupo, eso lo están haciendo la Universidad de El Salvador, y se está haciendo por plataforma, y lo están haciendo aquí más de 12 médicos, incluyendo 2 patólogas. Precisamente estamos interesados en crear una estructura para diagnosticar aquí en República Dominicana esas enfermedades eficientemente. Claro. Porque teóricamente aquí no hay, pero en el mundo está lleno. Entonces, el problema hemos identificado que somos nosotros. Hay que solucionarlo. Hoy estamos conversando con el doctor Sócrates Bautista. Hablamos sobre diarrea crónica. Recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso pues abrimos nuestras líneas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros.